Gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, muy amable, gracias. Darío, platícanos cómo estamos, cómo está México, cómo está Sonora, hemos avanzado en el tema, estamos peor. Es un tema que parece que no tiene fin, lamentablemente. Sí, creo que primero lo que hay que decir es que mientras tengamos una prensa con miedo, una prensa arrinconada, una prensa donde los principales agresores contra ella misma son autoridades, policías municipales, policías estatales, autoridades políticas, bueno, creo que eso pinta a una democracia bastante débil. Creo que vale la pena señalar esto porque tal vez a los radioescuchas no tengan muy claro por qué tanto interés en proteger a una profesión, como sería el caso de periodista. No es que sean especiales, no es que tengan derechos especiales, sino que juegan un papel fundamental en la sociedad. ¿Qué tal algún día donde, bueno, pues ya no podamos escuchar la radio y las noticias porque los periodistas tienen mucho miedo, o ya no hay información, ya no se atreven a hacer su trabajo porque no hay las garantías, como cualquier otra profesión. Imagínense que empiezan a perseguir abogados, entonces pues ya no hay nadie en los tribunales, porque cualquiera que saca cualquier litigio, pues corre riesgo. Creo que ese es el contexto, y en ese contexto, fíjate que lo que va del año, en lo que va de 2014, hemos registrado 157 agresiones contra la prensa. Como bien dice, Sonora está en el número 10º. Los 3 primeros es Veracruz, Quintana Roo y el Distrito Federal. Es interesante Quintana Roo y del Distrito Federal porque se dan en contextos, digamos, de mayor seguridad pública, ¿no? Sí. No estamos hablando como Veracruz. Entonces es interesante analizarlo porque los principales perpetradores, es decir, 4 de cada 10 agresiones contra la prensa, son cometidas por funcionarios públicos. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena pues recapacitar, y al mismo tiempo, después, desde 2007 a la fecha, ahorita en México, hay el sistema de protección a periodistas más robusto. Tenemos una ley federal, tenemos un mecanismo de protección, tenemos una fiscalía, tenemos un programa de atención a periodistas en la CNDH, y aún así las agresiones siguen creciendo. Y por último, termino con un dato que no es menor, y es importante también decirlo. El promedio de asesinatos de periodistas del 2005 a la fecha es de 9 anual. Hoy en 2014, llevamos un periodista asesinado. Okay. Estas son buenas noticias, es decir, vamos abajo del promedio considerablemente. Todavía esa muerte, pues evidentemente es inaceptable, pero al mismo tiempo las amenazas han subido en un 60%. La hipótesis que yo coloco sobre la mesa es que estas amenazas que han subido mucho acaban siendo mucho más efectivas para la comunidad periodística que un asesinato. Es decir, al ver uno como periodista que hay 76 periodistas asesinados, todos en impunidad, y que los casos siguen creciendo, pues una amenaza resulta sumamente efectiva. Claro. Darío, ¿qué hay con Sonora? ¿Cómo diagnosticas a Sonora en materia de agresiones a periodistas? ¿Tenemos casos todavía abiertos graves? ¿En dónde estamos? Sí, bueno, con Sonora hay casos como el de Alfredo Jiménez, ¿no? Sí. Alfredo Jiménez Mota, que fue, bueno, pues desaparecido. Bueno, los casos que nosotros empezamos a documentar, pues son casos de hostigamiento, de denuncias, de agresiones físicas. Y Sonora, como muchos otros estados del norte, tiene digamos, una violencia de baja intensidad en términos de violencia contra la prensa. Pero sí te puedo decir que hay muchos periodistas que se sienten bastante desprotegidos por el Estado para ejercer su trabajo de manera libre y segura. Estamos en el lugar 10º, decías, o 9º, que también escuchábamos más temprano. ¿Debe ser esto una buena noticia? ¿Es una mala noticia? ¿Cómo lo tomamos? Bueno, mira, yo creo que como país estamos o continuamos en un franco deterioro. Esas son las malas noticias. Creo que estar que haya 1, 2 agresiones contra periodistas ya es algo pues sumamente sensible para la sociedad.
entonces estar en el 10º son malas noticias para Sonora. Es decir, no podemos presumir que, bueno, pues no están en el primer lugar, pues no, pero sí creo que los números que tenemos sobre Sonora, sin duda son números que deberían alertarnos del ejercicio periodístico en Sonora. Darío, y bueno, tenemos estas agresiones, estas amenazas y un asesinato en lo que va del año de periodistas. ¿Y cómo están respondiendo las autoridades? ¿Están solucionando casos? ¿Nos están dando respuesta? ¿O son casos que se quedan ahí en el limbo? Porque tú decías hace un rato, 4 de cada 10 son de funcionarios públicos, entonces pues nos enfrentamos a los que también tienen muchas veces la justicia en sus manos. ¿Cómo están respondiendo la Fiscalía, los MPs, las policías en los estados para resolver estos casos? Pues mira, tocas un punto fundamental y digamos la respuesta más obvia y directa es que te puedo decir que de esos casos de agresiones, esos casos de asesinatos, de esos 18 periodistas desaparecidos, 76 periodistas asesinados, ninguno ha encontrado justicia. Ni uno solo. Ni uno solo, ninguno. Es decir, me rebatiría las autoridades veracruzanas en el caso, por ejemplo, de Regina Martínez, ¿no? Ajá. Pero pues está muy probado que al que metieron a la cárcel fue bajo tortura su confesión. Entonces, bueno, pues yo eso no lo cuento como justicia, claro. ¿Me entiendes? Al contrario, sí. Taparon un hoyo haciendo otro. Entonces, eso es lo malo. Ahora, para nosotros los mexicanos, pues desafortunadamente la impunidad es en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el caso de periodistas. No por ello es menos grave, es decir, no por ello te puedo decir que todo este mecanismo de protección, pero ahorita acabamos de sacar el informe trimestral y fíjate, del mecanismo de protección que tiene más de 15 millones de pesos para dar medidas de protección a los periodistas del país, te puedo decir que tenemos 10 casos en el 2014 que digamos recibieron alguna amenaza, algún tipo de violencia de manera repetida, ya estando bajo la protección del gobierno federal en el mecanismo de protección. La Fiscalía, pues te puedo decir, las consignaciones ante jueces han crecido, eso es cierto, okay. Hay algo que reconocer ahí, pero ninguna sentencia. Entonces también empezamos a señalar al Poder Judicial diciéndole, oiga, si el Ministerio Público Federal ya está consignando, pues usted lo que tiene que hacer es revisar y verdaderamente meter a la cárcel a quienes han agredido a periodistas. Pero no está pasando. No está pasando y perdón por el poco optimismo, no veo la fuerza política y la voluntad para que comience a pasar. Terrible. Bueno, pues Darío, seguiremos al pendiente de este caso nuevo en Sonora, de cómo responden las autoridades ante la denuncia que puso ayer Germán Contreras, y también estaremos en comunicación para seguir al tanto de este tema, porque es un tema al que no podemos quitarle atención y no podemos dejar de insistir en él. Totalmente, creo que y además ahí falta la exigencia al Estado, también la exigencia a la misma prensa que está más responsable y evidentemente a la sociedad que cuide a sus periodistas, si no, pues al final los que pierden también van a ser ellos. Definitivamente. Darío Ramírez, presidente de la Asociación Artículo 19, muchas gracias por tomar la llamada y por este tiempo. Un saludo hasta allá. Igualmente, hasta luego. Darío Ramírez, ahí está. Creo que es terrible el dato que nos da Darío.